Vamos a aprender a hacer el encuadre desde una impresión. Aquí yo tengo la impresión que vamos a hacer y lo primero es doblarlo a la mitad. Lo doblamos de esta forma y una vez que está doblada a la mitad, volvemos a doblarlo a la mitad. Para que nos quede una línea vertical y una línea horizontal. Entonces lo desdoblamos, ya tenemos las dos líneas y así es como queda nuestra imagen. Ya nada más con un lápiz ponemos nuestro centro. Ok, ahora para pasarlo a la hoja, lo que vamos a hacer es un eje central en vertical y en horizontal, al igual que lo que acaba de hacer el doblez que acabamos de hacer. Entonces intentamos hacer una línea en medio de la hoja en forma vertical. Le vamos a dar altura de dónde a dónde queremos nuestro dibujo y a esa altura le vamos a poner la línea horizontal a la mitad. Como lo vimos anteriormente, vamos a tomar una medida estándar. Yo voy a tomar la medida estándar con la parte de arriba del jarrón. Como esta es una impresión, puedo ir dibujando las líneas de cada medida estándar en el dibujo, en la impresión. Entonces ya nada más hago las rayitas y las cuento cuántas veces cabe. Entonces, en donde va a ir mi dibujo, voy a hacer la línea estándar que yo quiero que mida. Y una vez que la tengo, voy a hacer lo mismo que hice en la impresión. Voy a poner las mismas veces que conté en la impresión, las voy a poner en mi dibujo. Entonces aquí tuve 1, 2, 3, 4. Pero en la última es poquito menos de la mitad. Entonces hasta ahí es la altura de mi jarrón. Le calculo más o menos y hago la línea. Empiezo a darle forma al jarrón y como ya tengo la línea dibujada en la impresión, ya nada más me fijo hasta dónde llega la parte delgadita de la botella. En esta ocasión llega más o menos hasta aquí. Hago lo delgadito y a partir de ahí empieza a hacerse más grueso. Empieza a hacerlo más ancho de la botella. Veo más o menos el grosor. Y pongo la misma cantidad de cada lado.
Ya solo le empiezo a dar forma al jarrón. Veo cuánto mide la parte de abajo del jarrón y mide exactamente una medida estándar. Entonces voy a dibujar el eje central del jarrón. Y en la parte de abajo voy a hacer una medida estándar centrada con el eje. Y ahora ya solamente uno cada lado para terminar de formar el jarrón. Entonces ya nada más uno las líneas. Y borro la parte de abajo nada más para darle una curvita al jarrón, a la base del jarrón. Y listo. Ya tengo mi jarrón listo. Ahora vamos a hacer las flores. Y para esto nos fijamos que está en esta parte de aquí. Está después de la mitad y en la parte de arriba. Entonces vamos a medir cuánto mide esta flor. Tomamos la medida estándar, medimos el ancho de la flor y mide 2 medidas estándar. Ahora hacemos el alto. Está a una distancia de una medida estándar. Y de alto mide una medida estándar. Entonces ya nada más lo pasamos al dibujo. Tomamos la medida estándar de nuestro dibujo. Está una medida estándar. De ahí empieza nuestra flor. Y vemos más o menos a qué altura vamos a hacer más o menos como por aquí que inicia. Hacemos el ancho que son 2 veces y el alto que es una vez. Ahora ya nada más vamos a hacerlo rectangular. Y sabemos que en este rectángulo va esta flor. Continuamos con la siguiente flor, que es la que está aquí arribita. Medimos el ancho y nos da que mide 1,5. Una medida estándar y media. Ok. Entonces ponemos más o menos por donde inicia, que es un poquito por aquí. Y hacemos la medida, que es 1,5.
Ahora vamos a medir el alto. Nos da una medida estándar. Y hacemos el rectángulo. Ahora hay que fijarnos más o menos dónde empieza la flor. Por ejemplo, empieza casi pegadito a la flor grande. Entonces aquí hacemos más o menos esta altura. Y ya tenemos el rectángulo de esa flor. Continuamos con la siguiente flor y vemos que está pegadito a la mitad. Es una medida estándar. Ya solamente la colocamos más o menos donde la vemos. Tomamos la medida. Aquí, por ejemplo, podemos observar que aquí me equivoqué y esta flor no inicia ahí, inicia desde la mitad de la hoja. Entonces, antes de hacer la flor podemos corregir. ¿Qué hacemos? Simplemente medimos el 1,5, pero de la mitad hacia la derecha. Y hacemos el rectángulo y nada más borramos las líneas que no eran. Y ahora sí ya tenemos dónde va la flor bien colocado. Ahora sí volvemos a la siguiente flor. Me dio que medía una medida estándar, entonces ya nada más coloco que empieza a la mitad y hasta ahí. Ahora la mido de altura, mide una medida estándar. Entonces voy a hacer la línea donde empieza más o menos con mi observación, donde empieza de acá arriba, y ya solamente mido de esta línea una medida estándar. Cerramos el cuadrado, aquí nos dio un cuadrado y ahí va a ir la siguiente flor. Medimos la última flor. Nos da que mide 1 por 1 otra vez. Tomamos la medida del dibujo. Vemos que inicia más o menos por aquí. Y ya solamente medimos. Hacemos el rectángulo. Y ahí va a ir esta flor. Tenemos ya donde van a ir colocadas nuestras flores.
Vamos a empezar con esta flor y vamos a ver más o menos dónde inicia la medida estándar. Entonces voy a hacer el pétalo que está aquí en un ladito y veo que más o menos está a la mitad. Empiezo a hacer cada detalle. Y en esta flor solo los pétalos de acá abajo van a salir un poquito del rectángulo que dibujamos. Y voy a hacer lo mismo con cada flor. Voy a ir viendo más o menos a qué altura empieza según mi rectángulo y voy a irle dando forma detalle a detalle que yo vea y observe en el dibujo, en la imagen que tengo aquí. Entonces es prácticamente intentar hacer la flor lo más parecido posible a la imagen, solo que quepa dentro de la medida que tomamos, que es este rectángulo que hicimos al principio. Y aquí tenemos ya lo que son las flores.
Vamos a hacer ahora la parte de aquí, que es la rama y las flores que son como capullos todavía. Entonces empiezo a hacer la rama de la flor. Aquí hay un capullo que prácticamente van a ser óvalos y de ahí se une a la rama de esta forma. Empezamos a hacer la rama más gruesa, que está más o menos a esta altura. Y empezamos a subir. Por las flores. E intentamos hacer cada detalle. Entonces aquí voy a hacer los capullos de las flores y las ramas que salen de estas. En esta parte de aquí hay una flor, pero esa no la vamos a hacer, nada más vamos a hacer las ramas. Para facilitar así más nuestro dibujo. Seguimos con la concha. Y para eso vamos a hacer la línea que está aquí y divide la mesa de la pared. Entonces vamos a empezar con la mesa. Hacemos la línea. Hacemos la línea imaginaria y continuamos de este lado. Y más o menos hasta aquí llega el mantel. Podemos observar un mantel que llega más o menos hasta esta parte. De ahí continuamos más o menos hasta donde llega la parte de la mesa, que es más o menos por aquí, y ya nada más seguimos las líneas hasta llegar a la parte que sigue, a la parte de acá. Igual de este lado, donde no hay mantel.
Luego vamos a ver de dónde empieza la concha. Y para eso vamos a tomar otra vez la medida estándar. Donde termina el jarrón o donde empieza el jarrón, medimos que son 2 medidas estándar. Entonces hacemos en el dibujo las líneas y ya sabemos que en esta parte de aquí empieza la curva de la concha. Por ahí más o menos una nadita después de la rayita que hicimos se empieza a curvear. Ahora vamos a tomar más o menos la medida del ancho de la concha y nos da 2 veces. Vemos más o menos desde donde empieza como por aquí. Hacemos la línea de donde empieza y empezamos a tomar 2 medidas y 1/3 más o menos, 1/4 de la medida estándar. Entonces hasta ahí va a ir el rectángulo de la concha, más o menos a ese ancho, y tomamos la altura. La altura nos da que es 1 y 1/3. Entonces tomamos la medida estándar, dibujamos una línea y 1/3, y esa es la altura de la concha. Entonces nuestra concha tiene que quedar dibujada en este rectángulo. Podemos borrar las líneas que utilizamos para medir y la línea que quedaba de la mesa. Ahora ya sabemos que la curva inicia ahí, entonces ya nada más empezamos a darle forma a la concha dentro del rectángulo que usamos para medir. Listo, tenemos la concha y ahora empezamos a borrar el rectángulo. Y volvemos a dibujar las líneas que se nos borraron. Ok, ya aprovechando que ya tenemos el borrador, empezamos ahora sí a borrar todas las líneas que utilizamos para medir, como los ejes centrales y los rectángulos que utilizamos para hacer las flores y la concha. Ok, y aquí empezamos con el sombreado. Empezamos con el lápiz 2B. Podemos borrar un poquito más si nos quedaron líneas, así como yo. Y entonces con el 2B vamos a empezar a sombrear las flores. Entonces lo que hacemos es empezar a pintar las sombras más tenues con el 2B, con el 4B las sombras medias y con el 6B las sombras más oscuras. Y vamos a hacer esto en cada pétalo, en cada flor y en cada parte del dibujo, así como lo hemos estado haciendo
en los dibujos anteriores. Recordando hacerlo siempre en forma de degradado.
Continuamos con el jarrón y hacemos lo mismo, 2B para las sombras tenues, 4B para las medias y el 6B para las oscuras. Aquí para dibujar el reflejo del jarrón podemos utilizar el 2B y marcamos un poquito más las zonas que son como un poquito oscuras, pero no tan oscuras, y al mismo tiempo con este mismo lápiz podemos ir dibujando lo que se refleja en el jarrón, así como aquí. Y ya nada más con el 4B vamos a pintar las zonas que son como sombras medias para dejar los huecos de las zonas oscuras. Y ya por último con el 6B vamos a pintar todo lo que quedó libre del reflejo. Vamos a pintar alrededor de los reflejos que dibujamos con todo el color que podamos del 6B, lo más oscuro que se pueda, porque así es como viene en esta imagen. Podemos observar que el jarrón es oscuro y las únicas zonas que se ven claras son las partes donde se refleja. Y hacemos de nuevo lo mismo con la concha y con el mantel y la mesa. Usamos para sombras tenues el 2B, para las sombras medias usamos el lápiz 4B y para las sombras oscuras utilizamos el lápiz 6B. Acuérdense siempre en forma de degradado.
Ahora tomamos el pincel y empezamos a difuminar con él. Y acuérdense de siempre limpiar el pincel con un cachito de papel o algo cada vez que se llene de grafito. Y ya por último vamos a hacer las luces con un borrador.